para poder continuar con la clase, ¿no? Aclara, en esto de determinación del sexo, ¿no? Si yo en el tema de determinación del sexo se da también temas de ambigüedades, se da que realmente el sexo se comienza a diferenciar en el caso del embrión humano a la séptima semana, gracias a la activación de un gen homeótico, que ya hemos visto en el capítulo anterior que es un gen homeótico, el famoso TDF o SRI, que comienza a activar en cascada a otros genes para iniciar el proceso de masculinización del embrión. En las primeras 7 semanas el embrión es totipotente y si no se activa ese gen, ese embrión, así tenga dos cromosomas diferentes, X y Y, se va a convertir en un embrión femenino. Necesita que se active obligadamente. Y ahí vienen pues los temas que todo el mundo habla, pero no lo habla de frente, ¿no? Es el tema de qué es lo que realmente identifica el sexo de un individuo, ¿no? Entonces ahí le muestro yo, ¿no? Y si yo les preguntara de qué sexo son esos individuos de izquierda a derecha, y le digo, a ver, ¿de qué sexo tiene este señor? O este, o este, o este, ¿no? Esta es una foto famosa de National Geographic, donde están, digamos, toda la fauna, digámoslo así, en tema de determinación del sexo y sus ambigüedades, ¿no? A ver, ¿alguien sabe? Y en verdad cuando lo vemos, ¿no? Ustedes van a ver, ¿no? Todo el tema, ¿no? Por ejemplo, habíamos señalado acá, chico número 10, ¿no? Es un chico transgénero, ¿no? Aún dirían, podría ser varón, o el 14 que también lo señalamos, ¿no? Chico también transgénero, ¿no? Y ahí vamos a encontrar pues heterosexuales, transgénero, ¿no? No binario, en fin, es bastante eh, ambiguo encontrar ¿no? ¿Cuál es el sexo del individuo? Y su conducta a veces no va con el tema de su genitalia, ¿no? Es como cuando les pregunto, ustedes que van a los baby showers, ¿no? ¿Por qué es rosado el regalo es rosado, rojo para el caso de niñas y en el caso de niños es azul? ¿Alguien me puede decir por qué? No tienen sexo. Sin embargo, culturalmente para nosotros sí. Y bueno, se ha tratado de establecer niveles de determinación del sexo, porque ahora hay un tema ahí bastante social, ¿no? La identidad de género, por ejemplo, donde nos movemos nosotros, ¿no? Mujer y hombre, pero aquellos que están en el punto medio, ¿no? Les dicen no binarios, ¿no? Esa es la tipificación de la ciencia ahorita, ¿no? En cuanto a al tema de género, ¿no? Luego también tenemos el sexo biológico, mujer, hombre, ¿no? Ahí entra a tallar varias cosas, la presencia de los cromosomas sexuales, la genital interna, la externa, ¿no? Y acá también nos movemos hombre y mujer. Y aquellos que eh, hay una mezcla de cromosomas, y eso vamos a ver, hay una mezcla de cromosomas, ¿no? Femeninos y masculinos, o hay tejido testicular y ovárico a la vez, ¿no? Y la genitalia no corresponde al individuo. Podemos ver un individuo aparentemente mujer y tener una genitalia masculina, ¿no? Un intersexual, ¿no? Y el otro, el tema de expresión de género, que es ya tiene que ver con la conducta, ¿no? Del individuo, ¿no? Acá también femenino y masculino, acá no, ya no hablamos de mujer y hombre, sino
Tiene masculino, ¿no? Femenino si se asocia con tema de mujer y masculino si se asocia con tema de hombre. Pero aquellos que están en un punto medio, ¿no? Es un andrógino. O sea, tiene de la parte femenina y tiene de la parte masculina. ¿Ya? Y miren ustedes, ¿no? A qué nivel nos estamos moviendo, ¿no? El cerebro también se masculiniza, se sexa el cerebro, también durante el desarrollo embrionario, hay un tema ahí. Características sexuales secundarias por la famosa manzana de Adán, que lo tiene más prominente en los varones por efecto de la testosterona. Los senos, ¿no? La presencia de glándulas mamarias desarrolladas, porque nosotros los varones también tenemos, pero más desarrolladas las hembras, ¿no? Genes de desarrollo sexual, tenemos obviamente cromosómicamente XY, XY, ese cromosoma Y porta un gen que masculiniza, que no lo tiene el X, ¿no? En condiciones normales. Y el tema de la genitalia, tanto externa como interna. Ahí tenemos que dividir. El ovario, el testículo es interno. Y hay conductos internos, ¿no? Como el epidídimo, los conductos deferentes o los oviductos en el caso femenino. Y ahí la genitalia externa, que es lo que básicamente observamos nosotros, ¿no? Pene, escroto, eh, este, vulva, ¿no? Que es el equivalente, y clítoris, ¿no? Entonces hay una genitalia interna y una genitalia externa, y eso hay que tomarlo en cuenta porque eso también produce confusión, ¿no? Si no se cataloga bien. A ver, veamos. Y ahí está, señores. Ese es los embriones a diferentes semanas, quinta, sexta y séptima semana, ¿no? Y si ustedes observan en la quinta semana, ¿qué se ve acá? Claramente, de un esbozo de cola, incluso arcos branquiales, ¿no? Pareciera como un pez, un anfibio, ¿no? Y a medida que se va desarrollando, se va regresionando, y se va transformando en otros órganos o regresiona, ¿no? Incluso tenemos apéndices palmeados, ¿no? Como un organismo acuático. Y todo el tema de la gestación, en cualquier vertebrado, bueno, en el caso mamífero, eso tiene que ser en un medio acuático, ¿no? Pero hasta esta séptima semana, antes de la séptima semana, el embrión es indiferenciado. Tiene la capacidad de poder ser hembra o macho, fenotípicamente a futuro. ¿Ya? Bueno, y ahí tenemos los diferentes niveles en el caso de sexo en animales, ¿no? Hay una determinación del sexo génico en el embrión, ¿no? En el embrión, sí, en el embrión que está determinado por el famoso gen TDF, factor de determinación testicular, que está en el cromosoma Y, y también hay otros genes masculinizantes ubicados en los cromosomas autosómicos, los que no son los sexuales. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Otro nivel que es la determinación del sexo cromosómico, que la mayoría lo conoce, la presencia o ausencia de cromosomas sexuales, las poliploidías, ¿no? Puedes tener un individuo XO, que es el síndrome de Turner, ¿no? Que es un individuo femenino. O puedes tener individuos XYY, ¿no? Supermachos, ¿no? Combinaciones, ¿no? Luego tenemos el sexo gonadal, o es el carácter primario. Realmente llevamos caracteres secundarios, pero el primero se olvidan que es el tener testículo u ovario. Luego tenemos el fenotipo secundario, ¿no? La expresión de genes autosómicos encargados de la diferenciación del aparato genital, ¿no? Acá intervienen estos genes autosómicos, ¿no? Los cuales van a producir pues la genital interna y luego la genital externa, gracias a una acción hormonal de estos genes, ¿no? Activan para que se produzcan hormonas que masculinicen o feminicen, ¿no? Al individuo. Luego está el sexo psicológico. En la organización social, también en algunos animales se ve también la determinación del sexo a nivel
a nivel de psicológico. Y tenemos la determinación del sexo medioambiental, que puede ser ya por otros efectos como la temperatura, ¿no? El tema de acción de hormonas o cualquier otro factor, ¿no?, que altere el tema del sexo, ¿no? Ahí tenemos un poquito más desarrollado, ¿no? La cresta gonadal se refiere, cuando ustedes ven el tema de cresta gonadal, se refiere a la gónada indiferenciada. Ahí tenemos, ¿no?, por ejemplo, un individuo femenino, 46XY, donde se van a activar algunos genes, pero acá nosotros vamos a tener, ¿no?, un macho, un 46XY, que activa este gen, y este gen va a activar a otros genes y hace que esta cresta gonadal se convierta en testículos. En la parte femenina hay probablemente la acción de un gen que es el DAX1, que feminiza, que va a determinar la formación del ovario, ¿no? Y de ahí, en el caso del femenino, en el caso del ovario, ya todo es sin ningún mecanismo externo: células foliculares, los conductos de Müller, la genitalia externa y finalmente el sexo psicológico. En el caso del testículo, se derivan dos: células de Sertoli y células de Leydig. Las células de Leydig van a producir factor antimülleriano, porque están los conductos presentes femeninos, los va a inhibir completamente para darle preferencia a los conductos masculinos. Y las células de Leydig van a producir testosterona, que produce la genitalia externa y finalmente el sexo psicológico, ¿no? Ahí tenemos, miren ustedes, la diferencia de tamaño, ¿no? O sea, los cromosomas sexuales son de distinto tamaño, ¿no? Acá, incluso cuando hay crossing over, porque también hay crossing over, ¿no?, una porción del cromosoma Y se entremezcla con el cromosoma X, pero una porción no. Esta porción, sobre todo el brazo corto, no se entrecruza porque tienes el gen TDF, ¿no?, o el SRI aparte, y es único y se va a transmitir de macho a macho. O sea, ¿no?, los machos siempre van a tener cromosoma Y, por lo tanto siempre van a tener este gen, ¿no? Y bueno, y otros genes que están ubicados en el cromosoma, en los cromosomas autosómicos, ¿no? Bueno, ¿cómo se descubrió esto? Miren ustedes, este gen TDF, ¿no?, que se va a combinar con otra proteína del gen SF1 y hace que se exprese este gen, que es el SOS9, e inicia el proceso de formación de gónadas, ¿no? En el macho, lo que se ve en coloreado, va a formar un testículo, mientras que la hembra, como no tiene el gen, simplemente va a derivar en ovario. Pero bueno, se puede hacer juegos, ¿no? Se puede agarrar este gen e introducirlo en un embrión femenino, ¿no? Y es tan poderoso este gen que activa, produce el mismo sistema de cascada que el macho, y la hembra, ¿no?, acaba produciendo, ¿no?, testículos, como si fuera un macho y no una hembra, que debería tener ovarios, ¿no? Trabajo hecho ya en los años 90, ¿no?, donde se le inserta este gen SRI y el embrión femenino acaba teniendo un fenotipo finalmente masculino, ¿no?, un macho. Ahí lo tenemos, ¿no? El macho control tiene los testículos y la hembra, ¿no?, con el inserto con el gen SRI o TDF también desarrolla testículos, ¿no? Miren ustedes, se lo sacrifica el animal, tiene testículos, no tiene ovarios la hembra, ¿no?, porque este gen lo ha masculinizado, ¿no? Y bueno, cuando ya se tiene secuenciado por temas ya moleculares, este TDF lo han tratado de ubicar, y algunas especies, sobre todo cuando ya bajamos en la escala zoológica, hablamos de anfibios, peces, ¿no? Este TDF aparece, ¿no?, en lo que debería ser cromosomas femeninos, y ahí la cosa se complica un poco más para determinación del sexo, ¿no? Y podemos tener estas cuatro ambigüedades, ¿no? Un individuo que sea cromosómicamente XX,
y gonadalmente hembra. Ya está. Y tenemos al macho que es cromosómicamente XY y gonadalmente macho. Pero también podríamos tener, ¿no?, un individuo que tú le insertes el TDF, es cariotípicamente es hembra, pero gonadalmente es macho, ¿no? Desarrolla gónadas, testículos para ser más exacto. Y el XY, ¿no?, cariotípicamente macho, pero gonadalmente hembra, ¿no? Cuando está anulado ¿no? Porque eso también pasa. Tú puedes anular la expresión del gen y ahí el embrión se feminiza, no se masculiniza. Bien, intervienen, ya les mencioné que no solamente el SRI, sino que intervienen otros genes más que están ubicados en los cromosomas autosómicos, como el gen MIS y aromatasa P450, genes ubicados en el cromosoma, ¿no? Ahí hay genes ubicados, el DAX1 solamente está en el cromosoma X, que inician este proceso de activación y desactivación de genes, ¿no? Por ejemplo, produce un receptor de esteroides, ¿no? Acá un factor de transcripción, WT1 proteína que induce el crecimiento gonadal, ¿no? El DAX, ¿no?, que está ubicado en el cromosoma 21, ¿no?, produce receptores de membrana útiles solo en hembras, ¿no? El famoso DAX1. Ahí en un recordaris que hace el gen TDF, produce un factor de transcripción que a su vez va a actuar sobre otra región reguladora de otro gen, un gen autosómico, y va a producir otro factor de transcripción o un producto y así en efecto de cascada, ¿no? Entonces, un solo gen tiene la capacidad de poder activar otros genes autosómicos que producen el proceso de masculinización. Eso es lo que habitualmente conocemos y aceptamos. XX hembra, XY macho. Pero ahora ya sabemos que no es 100% así, ¿no? Porque está jugando, realmente, más que la determinación cromosómica del sexo, hay una determinación génica previa, ¿no?, ligada a ella. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no?, la hembra XX y el macho XY, que obtenemos, ¿no?, una progenie donde la mitad deberían ser hembras y la mitad deberían ser machos, gracias, ¿no?, a que tiene este gen TDF, SRI. En aves la cosa es interesante porque el macho tiene cromosómicamente son la versión de hembra de los mamíferos y viceversa. La gallina, que llama gallina, es la versión cromosómica del macho, ¿no? Entonces los machos tienen dos cromosomas idénticos como XX, que se le llama ZZ, mientras que las hembras tienen, ¿no?, cromosomas dimórficos diferentes, ¿no? Uno es el Z y el otro es el W, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no?, hay 76 cromosomas, de los cuales, ¿no?, autosómicos, y estos son cromosomas sexuales. El macho ZZ solamente va a producir espermatozoides ZZ. La hembra va a producir huevos, entre comillas, Z y W, ¿no? Y cuando se cruza me va a dar el individuo. Si es ZZ me da un individuo macho, si es ZW me da un individuo hembra, ¿no? Y ahí viene la pregunta, ¿hay un gen TDF en aves? ¿Tenemos un gen TDF en aves? Y si hay un gen TDF, entonces ¿cómo sería acá? El gen TDF masculiniza, pero eso debería estar en el cromosoma que es diferente, en este caso el más pequeño, que es el W. Entonces, ¿será que el gen TDF en la parte en aves es al revés, en el caso de machos? Bueno. Y ahí tenemos otros casos todavía, ¿no? Hay individuos, ¿no?, algunos invertebrados que ni siquiera les interesa tener los dos cromosomas sexuales. No tienen nada. Ese X0 significa que no tiene. Es el caso de las mariposas, los hemípteros, las hormigas, las termitas, las abejas, ¿no? Donde determina un individuo macho o hembra.
dependiendo de la especie, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las abejas, lo que nosotros observamos como la hembra, que viene a ser la reina, ella me va a producir es 2N. Significa que va a producir óvulos, ¿no? Haploides, mientras que el macho es un individuo haploide, ¿no? Es uno de esos pocos raros individuos haploides, y como es individuo haploide solamente me va a producir por mitosis espermatozoides N. Al juntarse y producirse la fecundación, ¿no? Yo voy a tener un individuo hembra, que son pues la gran mayoría de las abejas, en este caso son obreras, son otra vez 2N. Y en el caso que no haya fecundación, se va a formar un individuo macho, ¿no? Entonces estamos jugando con un individuo haploide y un individuo, ¿no?, diploide para determinación del sexo. En peces también pasa lo mismo. Tenemos individuos que son dimórficos. Acá hay estos individuos, hay sistema XY que determina el sexo. En otros hay la combinación tanto los sexuales como los autosómicos. En otros no hay ni cromosomas, ¿no? No hay ni cromosomas. Por ejemplo, el pez cebra, hay dimorfismo sexual en el pez cebra. Se nota claramente quién es macho y quién es hembra, pero sin embargo no hay cromosomas sexuales. Son idénticos. Ahí hay un tema genético nada más, a nivel de genes, para la determinación del sexo. No hay cromosoma que valga ahí, ¿no? Este es un trabajo antiguo, pero muy interesante, que es el experimento de Bridge, donde él hace una comparación, establece una cuestión matemática, donde pone el número de cromosomas sexuales X entre el número total de cromosomas autosómicos, y cuando él encuentra una relación de 0.5, el individuo es macho. Pero cuando la relación es de 1, estamos ante una hembra. Entonces, ¿qué hizo Bridge? Comenzó a jugar y a obtener individuos intermedios, que no sean ni 0,5 ni 1. ¿Y qué obtuvo? Obtuvo individuos intersexuados. Por ejemplo, cuando la relación ya bajaba, ¿no? De... Perdón, cuando ya bajaba o subía, el individuo tenía un intersexo. Por ejemplo, este 0,67, ¿no?, es un individuo, ¿no?, intersexo. Si llegas a 0,5 es un individuo macho. Si vuelve a bajar es un metamacho. Si está en 1, que es un valor, es hembra, hembra, hembra. Pero si supera el 1, ya estás en un individuo que es una meta hembra, ¿no? Interesante porque la cantidad de cromosomas sexuales determinaba que un individuo tenga un determinado sexo o sea intersexuado, ¿no? Y como ustedes saben, Drosophila es un animalito modelo que tiene 8 cromosomas, y lo cual es fácil poder hacer cambios ahí, ¿no? Ahí tenemos, ahí tenemos. Miren ustedes, ¿qué es lo que produce que haya diferencia en el número de cromosomas sexuales en un embrión? Generalmente son fallas en la meiosis, ¿no? Lo normal es tener un ovocito que tenga X, ¿no? Y X y un individuo normal que tenga Y. De tal forma que cuando yo combino X con X me da una hembra, X con Y me da un macho. Pero cuando hay una mala meiosis, ¿no? Puede ser en la meiosis 1, meiosis 2, por ejemplo, acá tengo una carga XX, al juntarse un X voy a tener un individuo que tiene 3X. O voy a tener un individuo que tiene XXY, ¿no? O puedo tener un individuo XYY, ¿no? Entonces, todas estas combinaciones, todas estas ambigüedades, ¿no?, se combinan. Lo interesante es que puede faltar el cromosoma Y, ¿no?, masculino, pero no puede faltar el cromosoma X. Porque si falta el cromosoma X, como 00, XO o YO, estos individuos mueren. Es letal. Estos embriones no progresan, ¿ya? Sin embargo, si hay embriones X0,
¿no? O XX0, este es el síndrome de Turner, vivos, ¿no? Y en el caso de machos, aguanta cualquier combinación y, ¿no? Siempre y cuando haya por lo menos un cromosoma sexual X, ¿ya? Y eso es debido, pues, ustedes han visto la diferencia de tamaño de los cromosomas, se debe a una razón, que el cromosoma X tiene más genes que el cromosoma Y. Y algunos genes son únicos en el cromosoma Y que no lo tiene el X, pero también comparten genes en común. Y cuando falta el cromosoma X, entonces ahí es donde se produce la letalidad, ¿no? En cambio, en el cromosoma Y, como tiene menos genes, ¿no? Esos genes no van a ser indispensables para el desarrollo embrionario. Basta que tenga un cromosoma X para que se mantenga la viabilidad de que el individuo sobreviva, ¿no? Y otro aspecto importante es que basta un solo cromosoma Y para que el individuo se masculinice. Puede haber varios X, pero basta un cromosoma Y para que el individuo se masculinice, ¿no? Y si yo le quito el cromosoma Y, el individuo va a tener un fenotipo femenino. Así tenga docenas de cromosomas X, ¿no? Seguirá siendo femenino. Pero basta que yo le ponga uno para que el individuo se masculinice. A nivel del sexo gonadal hay toda una cascada, ¿no? Una vez que se produce la activación y se comienza a producir en este gen el 19, factor antimülleriano en la célula de Sertoli, estas van a producir la inhibición de los conductos de Müller, ¿ya? E inhibición de la meiosis espermática, ¿no? Luego se van a activar otros genes que van a activar, en este caso a nivel del cerebro, que van a hacer que se inicie la síntesis de testosterona, ¿no? Una vez que ya el factor antimülleriano hizo esto, ahora la célula de Leydig comienza a producir testosterona, ¿no? Y posteriormente, un gen que es la 5-alfa reductasa que está en el cromosoma 2 va a hacer que se convierta en la dihidrotestosterona. Se convierte esta testosterona en dihidrotestosterona. Esta dihidrotestosterona es la que va a hacer que toda la genital interna, todos los conductos de Wolff se desarrollen, como el epidismo, el conducto deferente y vesículas seminales. ¿Ok? Los conductos de Müller regresionan, lo que vendría a formar oviductos, úteros, parte de la vagina, se regresiona. Ahí tenemos la cresta gonadal. Miren ustedes, hay para hacer la parte masculina o la parte femenina. Están presentes los dos. Y están presentes los conductos de Wolff y de Müller. Dependiendo de lo que se active en esta séptima semana del TDF, esto va a determinar que este embrión se masculinice o se feminice. En el caso de la hembra, miren ustedes, no hay SRI, perdón, en el caso del macho, hay SRI, a la séptima semana el testículo comienza a masculinizarse. Las células de Sertoli comienzan a producir, ¿no?, hormona antimülleriana y regresiona a todos los conductos de Müller que van a dar lugar a la genitalia femenina. Las células de Leydig comienzan a producir testosterona que hace que se desarrolle sobre todo la genital interna, ¿no?, del embrión, pero a su vez esta testosterona con la 5-alfa reductasa se convierte en 5-dihidrotestosterona y esta dihidrotestosterona termina de masculinizar al embrión, porque no solamente ha masculinizado la parte interna, sino también la genitalia externa, ¿no?, como el crecimiento del pene, la función uretra, el escroto, se desarrollan con esta 5-alfa dihidrotestosterona. ¿No? Un aspecto interesante que encontramos es que
hemos hablado de testosterona, vamos a hablar de estrógeno, ¿no? Todos tienen como origen el colesterol, ¿no? A veces lo ponemos como el malo de la película, el colesterol que lo encontramos en la yema de huevo, en abundancia, etcétera, etcétera. Sufre toda una serie de modificaciones enzimáticas hasta darnos, ¿no?, una hormona masculina, ¿no? Esta testosterona, que miren ustedes, tiene una estructura de anillo de 4 bien conservado, ¿no? En los testículos va a convertirse en dihidrotestosterona gracias a la acción de la 5-alfa reductasa, que la 5-alfa reductasa solamente lo produce la parte de los machos. En cambio, en la hembra, esta testosterona, miren ustedes, esta testosterona con la aromatasa se convierte en estradiol. O sea, solamente 2 enzimas, en el último mecanismo, hace que este anillo de 4 anillos, ¿no?, se convierta en una hormona masculina que termina de masculinizar el embrión, o una hormona femenina que termina de convertir, ¿no?, transformarla en la parte femenina. Pero solamente es un cambio, ¿no? Solamente hemos cambiado la enzima y tenemos prácticamente la misma estructura, ¿no?, con algunos radicales que se va cambiando en química, ¿no?, que ustedes ya han llevado. Bien, esta dihidrotestosterona es en verdaderamente la hormona androgenizante o masculinizante, ¿no? ¿Ya? Como no hay poca testosterona y no hay dihidrotestosterona en el caso de las femeninas, ¿no? Entonces, la hembra desarrolla todo lo que es vagina, labios, clítoris, etc. Ahí lo tenemos, una gónada indiferenciada. No hay inductores moleculares, simplemente la gónada indiferenciada va a desarrollar folículos, por ejemplo, ¿no? Desarrollo de los conductos de Müller, trompas de falopio, útero, etc. Se va a regresionar los conductos wolfianos y finalmente, ya con la acción de algo de testosterona, recuerden que no hay testosterona, sí hay, perdón, en el caso femenino, pero no tiene testículos, sí, pero sí tiene cápsulas suprarrenales. Las cápsulas suprarrenales hacen que produzca la hembra algo de testosterona necesaria para desarrollar una genitalia externa femenina, muy parecida al clítoris, que es el equivalente al pene, y los labios mayores o menores, que es el equivalente al escroto. Es necesaria esta testosterona porque hay un proceso de virilización, pero muy tenue, muy controlada. ¿Okay? ¿No? En relación al sexo cromosómico. Por ejemplo, tenemos ahí una curiosidad de la naturaleza, los ginandromorfos, donde ustedes pueden ver que el individuo es la mitad masculino, la mitad femenino. Son individuos que embrionariamente han desarrollado 2 líneas quiméricas, ¿no?, de la mitad del cuerpo masculino y la mitad femenino. Igual pasa en vertebrados, en aves. Tienen mitad gallo, mitad gallina, ¿no? El otro tema es el hermafroditismo, donde vas a encontrar tejido gonadal, en este caso testículo u ovario, dentro del mismo individuo, ¿no? Y ahí viene su nombre, ¿no?, de hermafroditismo. Acá podemos tener un nivel, 3 niveles en verdad, ¿no?, donde externamente, ¿no?, puede tener pene o vagina, gonadalmente puede tener testículos u ovarios, o tener una mezcla, ¿no?, de líneas celulares masculinas, vamos a suponer que sea mamífero,
¿no? XY macho con XX hembra, ¿no? Se da el hermafroditismo, sí, en otras especies, en peces, por ejemplo. Los ríbulos tienen testículo y ovario. Ellos tienen condiciones también de vida muy extremas, entran en sequedad y no hay muchas posibilidades de encontrar el sexo opuesto. Por lo tanto, ellos se autofertilizan. Y bueno, también tenemos el caso de trucha, por ejemplo, hay un caso ahí, ¿no? Tienes ovario y tienes testículos, también se dan las mismas ambigüedades. En animales, tienen, por ejemplo, niño que tiene testículo y también tiene vagina. Incluso la misma concha abanico, ¿no? Si ustedes observan, es un individuo hermafrodita, ¿no? Tiene la parte de testículo, que es lo que color blanco, y lo que es naranja es el ovario, que tiene los dos órganos, ¿no? Y bueno, ahí encontramos también ambigüedades, ¿no? El Klinefelter, esos individuos que tienen dos cromosomas X y no uno, ¿no? Son individuos típicos alargados, con ginecomastia, ¿no? Son infértiles, ¿no? Tienen testículos pequeños, algunos tienen retraso, otros son individuos propensos a la violencia, ¿no? O síndrome de Turner, no hay cromosoma X, perdón, Y, no hay cromosoma Y, son individuos femeninos, le he dicho basta que hay un cromosoma X para que dé, porque como no hay, es femenino, baja estatura, el famoso cuello alar, ¿no? Si ustedes observan, tiene el cuello alar, ¿no? ¿No? Son infértiles, en fin. Bien, hay casos donde nosotros vamos a encontrar embriones masculinos con un cariotipo XY y con testículos que no llegan a desarrollar genitales masculinos. O sea, el individuo está todo hecho ya para que sea masculino. Tiene XY, ¿no? Tiene testículos, todo, pero ¿qué pasó? Podría deberse a varias causas, ¿no? Que se han producido mutaciones que producen enzimas defectuosas y obstaculizan la formación de algún andrógeno, como la testosterona necesaria para completar la virilización. Podría ser. En otro caso es que los testículos producen andrógenos, pero las células blancos no tienen los receptores, ¿no? Y este individuo, por más que produzca hormonas masculinizantes, no se masculiniza, ¿no? Hay un caso muy típico que es la hiperplasia suprarrenal. Hay individuos que desarrollan las cápsulas suprarrenales muy desarrolladas en el caso de las hembras. Ya sabemos que después de la testículo, quien produce testosterona y es necesaria también para la parte femenina, son las cápsulas suprarrenales. Entonces, estos individuos tienen un exceso de testosterona en el torrente sanguíneo y hace que la genitalia crezca más de lo debido. Se comienza a cerrar la vagina como si fuera un escroto y el pene comienza a crecer, el clítoris comienza a crecer como si fuera un pene. Y esos individuos nacen, pues, son femeninos en todo el sentido de la palabra, pero con una genitalia externa masculinizada, ¿no? En cuanto a la intersexualidad, ¿no? Ahí nosotros tenemos dos niveles, hermafroditismo verdadero y pseudohermafrodita. El hermafrodita verdadero presenta una combinación de ovarios, testículos o testículos en diferentes grados, combinado con caracteres sexuales secundarios.
Y el pseudohermafroditismo existe una discrepancia entre la genitalia externa y el sexo gonadal. Los machos poseen testículos pero genitales externos femeninos, y las hembras poseen ovarios pero genitalia externa, ¿no? Masculina, ¿no? Ya tenemos algunos ejemplos. Una hembra, por ejemplo, que tiene, ¿no?, los pezones, tiene testículos. O en este caso, si no me equivoco, era una alpaca, tiene testículos, perdón, tiene ovarios, acá tiene pene, tiene ovarios. O hay intersexualidad también, pues, ¿no? En el caso humanos. Ahí vemos el de la crecimiento suprarrenal, donde se ve, pues, los individuos que comienzan a masculinizarse. Comienzan a masculinizarse. ¿No? El otro es lo que habitualmente y lo que produce confusión, lo que observamos. El dimorfismo sexual de macho y hembra, ¿no? En el caso de Goldfish, es fácil de observar, la hembra es más abultada que el macho, tiene unas excrescencias en las aletas pectorales que lo tiene el macho y no la hembra. Es fácil poder distinguir quién es macho y quién es hembra sin ninguna confusión. Por ejemplo, en cíclidos como la tilapia, la papilla genital de la hembra es redondeada, mientras que la del macho es en forma de como una pirámide en punta, ¿no? De ese modo se distingue machos de hembras. El sexo conductual, que tiene que ver mucho con caracteres sexuales secundarios. Mayor masa muscular en el macho, coloración favorece más a los machos, como el plumaje, las escamas, la presencia de ornamentas como cuernos, barba, monopodio, la conducta, ¿no? La conducta dominante, ¿no? Y llama líbido, el macho está buscando copular, y la hembra desarrolla pezones, conducta pasiva, carácter materno, ¿no? Bueno, ustedes han visto la película de Nemo, ¿no? Y ha habido también una segunda película. Hoy ustedes observan, hay un dimorfismo sexual, pero no puede pasar, ¿no?, que los machos al madurar se vuelvan hembras. Entonces ya Nemo no es Nemo, debería ser Nema, ¿no? Y eso pasa con el pez payaso. Tiene la capacidad de que cambie el sexo. Entonces puede pasar que una hembra, por ejemplo, se muere, ¿no?, y revierte el sexo para poder seguir con la reproducción. Un macho se vuelve hembra, ¿no?, y salva en este caso la continuidad del linaje, ¿no? Pero tenemos un sexo medioambiental, mayormente hormonal. Lo cual nosotros podemos dar es el caso de la 17 alfa metiltestosterona, que se le da en alevines de caso de tilapias. Eso lo hacen mucho los pitigranjas. Y no un 100%, pero sí un 85-90%, los individuos se vuelven machos. ¿Y para qué hacer esto? Porque los machos, como ellos venden por kilos, los machos tienen más peso que las hembras. Entonces esta hormona en la dieta le ayuda a tener una actividad productiva rentable, ¿no? Y bueno, se puede hacer reversión en peces, es muy común hacer con hormonas. Puedo revertir el macho a la hembra o la hembra al macho, ¿no?, dependiendo del tipo de hormona que utilice. Acá sí 17 alfa metiltestosterona, por ejemplo, que este individuo hembra desarrolla testículo y finalmente, ¿no?, la hembra acaba adoptando
el mismo fenotipo del macho. En acuariofilia, ¿no? Cultura ornamental, interesan mucho el color y eso, entonces interesa que los machos, que haya mayor cantidad de machos porque son más rentables en venta, son más atractivos, ¿no? Y hay estos trabajitos como se hizo en Medaka, Oricia letipes, donde se hace una doble, ¿no? Tienes una hembra, a esta hembra la tratas con testosterona, es XX, pero fenotípicamente es macho. Y a este macho lo tratas con estrógenos, perdón, y lo vuelves XY, ¿no? Es XY, pero es fenotípicamente hembra. Entonces agarras esta hembra revertida, juntas con un macho normal y vas a tener individuos hembra, machos, y te va a salir un individuo que tiene dos cromosomas Y. Y este cromosoma Y es un individuo ya revertido y que solamente me va a dar machos, porque solamente hay cromosoma Y presente, ¿no? Bien, ahí tenemos otro ejemplo, ¿no? Un tilapia supermacho, ¿no? Miren ustedes, donde hay XY, ahí está identificado el TDF, ¿no? Las hembras no lo tienen, por eso que no aparece ninguna banda, ¿no? ¿Y para qué hacemos eso? Para tener machos super y que estos machos me produzcan solo machos y no estar con el tratamiento hormonal que hemos visto anteriormente, ¿no? Donde estamos constantemente cambiando, dándole la dieta, no. Ahora ya el macho me va a producir gametos y a juntarlo con un ovocito me va a tener que dar un macho. Es decir, es tilapia super macho, ¿no? Otros son controlados por la temperatura, la luz, en salmónidos, la moderación sexual y todo eso tiene que ver mucho con el tema de fotoperiodo. Y acá hay unas cosas interesantes en anfibios y en reptiles. Yo les dije, vamos en la escala zoológica, vamos a encontrar que algunas especies de tortugas, ¿no? La subida de la temperatura hace que se inhiban los genes SOX9 y DMRTO que tienen que ver con la diferenciación sexual, ¿no? Y hace que se active el DAX1. Entonces, cuando eso sucede, todos los embriones, podrían haber sido mitad macho, mitad hembra, se acaban convirtiéndose en hembras, ¿no? Si baja la temperatura, ¿no? Este DAX1 se anula y determina ahora que todos sean machos, ¿no? Por eso que el tema de los reptiles, algunas especies están muy críticas porque la subida de temperatura podría producir un solo tipo de sexo y eso no conviene. Tiene que haber dos sexos para que haya cría, haya reproducción. En el caso de estos cocodrilos, altas temperaturas determinan que el individuo sea macho y bajas temperaturas que sea hembra. ¿Qué está pasando acá? Que determina al subir o bajar la temperatura que el sexo se diferencia. Es lo mismo que pasa en un pescado que es muy conocido en Europa, sobre todo en España, la lubina, ¿no? Cuando tú elevas la temperatura, aumenta la proporción de machos, incluso hasta 100%. Acá está este gen, que ya lo habíamos mencionado, SIG9, que codifica esta aromatasa. Ya sabemos que esta aromatasa es responsable de producir estrógenos a partir de andrógenos, ¿no? Entonces hace que el estrógeno se convierta, perdón, la testosterona se convierta en un estrógeno, ¿no? Entonces, si aumenta la temperatura, bloquea la expresión de este CYP y por lo tanto no se produce esta síntesis, ¿no? No va a haber producción de andrógenos, ¿no? Entonces, perdón, producción de estrógenos. Entonces,
los individuos quedan expuestos solamente al tema de andrógenos y aumenta la proporción de machos. Bien. Bien, les agradezco, nos quedamos aquí entonces, nos vemos en la próxima clase, gracias.